Muy bien, ahora vamos a invitar a la profesora Mónica Teresa Hidalgo Viedo. Ella viene de Colombia, es la magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y su ponencia se titula Principios y género en el trabajo, conceptos en decadencia. ¿Qué tal si recibimos a la magistrada Mónica Hidalgo con un fuerte y caluroso aplauso? Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Después de estos preludios y una jornada de ponentes hombres y de la presencia de Martica Monsalve, pues nos acercamos a este tema, Principios y género, con un título bastante provocador. ¿Será que estos conceptos en el mundo del trabajo están hoy en decadencia? El resultado de lo que vengo a comentarles a ustedes, o lo que vengo a comentarles, es el resultado del trabajo de un grupo de investigación, el de Jure, adscrito a la Universidad de Nariño, y del cual hacemos parte Isabel Goyes, Carlos Martínez, un hombre en el grupo, para que también nos evite sesgos en la investigación, y quien les habla. Gracias al doctor Edgar David y a la Universidad Libre, porque esta ponencia de hoy es un continuum de lo que ya expusimos con Víctor en el grupo en Barranquilla, en una ponencia que en su primera parte, dentro de este proyecto, Principios del Derecho Laboral y la Seguridad Social, lo que buscaba desentrañar era identificar en la jurisprudencia de las altas cortes colombianas la perspectiva de género. Esa primera parte que la expusimos en Barranquilla y a la que no me voy a referir porque hay varios documentos escritos y ya lo tocamos, pero que se indagaba por la viabilidad de la perspectiva de género en torno a el principio de la condición más beneficiosa. Un principio que tiene bastante relatividad en muchos países y que aplicado a la seguridad social tiene mayor controversia. Pero aquí lo indagábamos respecto a aquellos eventos de mujeres, ya que hay un poco de sesgo porque estamos limitando el género a las mujeres, aplicado a eventos de mujeres en labores de cuidado, aplicando normas derogadas, pero más favorables y que viabilizaban el acceso a una pensión de sobrevivientes. ¿Cuál fue el resultado? De la Corte Constitucional nos exigían, hasta el año pasado, este año ya cambió, ya nos liberaron, de la aplicación de un test de precedencia. ¿Y qué implicaba para aplicarle el principio de la condición más beneficiosa? No solo ser mujer, sino que además debíamos acreditar analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, ser cabeza de familia, desplazada, dependiente, desempleada y además diligente al momento de reclamar. No podíamos habernos quedado cuidando únicamente, sino que también debíamos estar pensando en el abogado que nos ayudara a reclamar o que nosotras mismas adelantásemos esa labor. Y la conclusión de la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia, ¿cuál fue? Que se minimiza el contexto de las sobrevivientes. Eso no aparece en las pruebas de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, porque se da prelación a la aparente neutralidad de la norma, pese a ser una pensión altamente feminizada. Desaparecidas en un
espectro de alta discriminación o de nula aplicación de la perspectiva de género. Así exploramos muchos más de los principios. Sin embargo, en esta oportunidad quiero referirme a esto que nos empezó a cuestionar desde el punto de vista teórico. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí conecto con la temática del Congreso. Estamos plagados de reformas sociales en este momento, desde el año anterior y en tenemos una reforma pensional que estamos a la espera mañana de que si el Congreso de la República entrega las pruebas de que efectivamente se obedeció lo que la Corte Constitucional pidió en sus 17 pruebas que ratifican la discusión de la reforma pensional cumpliendo todo el reglamento. Una reforma procesal laboral que entrará en vigencia en el año 2026 y una reforma laboral que ya está siendo aplicada desde este año. Reformas sociales que son hermosas en el uso del lenguaje inclusivo. La reforma laboral nos dice la trabajadora, el trabajador, nos habla del campesino, la campesina, nos utiliza el lenguaje inclusivo, incorpora medidas pro igualdad. Ayer escuchábamos la ponencia de los directores de las diferentes seccionales, cómo aparecen grupos emergentes y esos grupos emergentes están siendo visibilizados y hay medidas de igualdad. El caso de las madres comunitarias, tan doloroso en nuestro contexto de reconocimiento del trabajo. Hay una profusión de principios. Tenemos principios, ya los vamos a ver en cantidad. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que tenemos nosotros? La persistencia de segregaciones, tanto en prácticas institucionales como judiciales, y la ceguera y obstrucción a la perspectiva de género. Notamos que hay una especie de molestia con los asuntos de género y casi en algunos escenarios el hablar de género, ya llegaron las feministas, ya llegó la población LGBTIQ+, hay cierta apatía, digamos, a estos temas. Y aquí tenemos la realidad gráfica de lo que está ocurriendo en nuestro país. Un Ministerio de la Igualdad que tuvo a la cabeza a una mujer que se dio por vencida, que no pudo adelantar, dijo no hay recursos, no hay cómo trabajar, me siento discriminada en el Ministerio de la Igualdad. Y el debate de lunes, en donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende a quien se señala como persona a género o de género fluido para efectos de cumplir con la ley de cuotas que lo dice el Tribunal de Cundinamarca, efectivamente no se cumplió con el 50% de la paridad en altos cargos que debían ser ocupados por mujeres. Y pues el escándalo que se está generando con las afirmaciones de nuestro presidente, en donde las feministas están censurando todas y cada una de sus manifestaciones y la disminución de la paridad de género a nivel de Corte Constitucional. Entonces, para abordar esta temática, estos son los 6 puntos que vamos a analizar para que empecemos a mirar qué es lo que está ocurriendo con el género. Hablaremos de crisis, de las cifras sobre igualdad, los contenidos principialísticos en las reformas sociales, las discusiones teóricas por ese hastío público, institucional y social frente a los asuntos de género y algo que en materia de principialismo estamos viendo que es el retorno al legalismo. No hay hay demasiada censura al principialismo. Pues bien, el tema de la crisis, por ser un concepto ambiguo, nos genera las dos visiones. Y aquí está lo seductor quizá del título de la ponencia.
este llamado a que es una decadencia es quizá a que miremos la otra arista de lo que significa una crisis. Una crisis puede significar un boom y animar el progreso, o puede animar a la desinstitucionalización y la pérdida de la esencia y la existencia de los conceptos que estamos defendiendo. Puede ser una inflexión, puede traer transformación, pero esa turbulencia o perturbación y la sentimos hoy. Si uno se acerca a los medios de comunicación, realmente que esa sensación de hastío y de fastidio puede ser una de las muchas reacciones. La propuesta del grupo nuestro es que debemos renovar y recomponer estos conceptos que están muy ligados al derecho laboral y que quizá hacen parte de la esencia, como lo son los principios y de la identidad que recordando al maestro Américo Pla, él nos decía, esto es lo que dota de peculiaridad al derecho del trabajo, la principialística. Nuestra propuesta entonces, desde el punto de vista del concepto de género, es observar, no como una amenaza, sino como una oportunidad, esta crisis que estamos viviendo, para buscar esas relaciones igualitarias, para seguir cuestionando la neutralidad del derecho. En materia de seguridad social sí que vemos cómo hay normas, como tenemos el ejemplo de la condición más beneficiosa o de la pensión de sobrevivencia, que también me ayudó el compañero Víctor ayer en la ponencia sobre el cuestionado o el descuidado derecho al cuidado. Queremos evidenciar consecuencias de la marginalidad y mirar que esta perspectiva de género no es cuestión de teorizarla, esto hay que aplicarlo. Y tenemos que aplicarlo en muchas de nuestras vivencias, en la simbología, en el lenguaje, en estas redes que hoy están generando tanto ataque a la perspectiva de género. El concepto de género tiene la complejidad igual que el concepto de principios. Lo que entendemos por género no es unívoco. Aquí por género podemos entender una categoría de análisis para identificar históricamente los roles y tratar de desentrañar cuáles son las interrelaciones y posibilidades que nos trae esta mirada o esta categoría. Puede ser vista como una construcción social para derruir estereotipos, que los hay, que los aplicamos y que muchas veces no los hacemos conscientes en nuestra vida cotidiana. Es una categoría relacional y ahí identificaremos las formas de dominación como nos los enseñan los autores que ahí citamos. También es una categoría jurídica transversal que la utilizamos para orientar cambios normativos y la rama judicial se ha empeñado en que descubramos la perspectiva de género diferencial e intersectorial para ser más inclusivos en la solución de los casos que nosotros nos atrevemos a resolver. Y un concepto transversal en la medida que involucra muchas de las realidades sociales que hay. La perspectiva de género, entonces, no es una moda pasajera, es una necesidad. La perspectiva o el género, el concepto de género, está reconocido internacionalmente en instrumentos de toda naturaleza, en instrumentos de soft law. Llevamos desde la década, desde los años 70 del siglo pasado, la CEDAW Belón de Pará, los principios del trabajo y nuestra constitución y muchas constituciones defienden la igualdad y con ello el concepto de género. También es un lugar prioritario hoy en las políticas públicas. Los principios de Yogyakarta también nos enseñan de tiempo atrás cómo debemos aplicar la perspectiva de género. ¿Qué ocurre con el otro concepto? Los principios. ¿Cuál es nuestra propuesta? Hay tantos principios que hay que construir una teoría de los principios jurídicos laborales. Ya no basta con la enunciación de los 6 principios que nos hizo el maestro Américo Pla, el de la irrenunciabilidad, la continuidad, el principio protector,
esos principios y que añadió en 1998 otros 3 más, el principio de ajenidad, y en el 98 le adicionó el de igualdad y de no discriminación. Pero no basta con esa enunciación, porque hoy tenemos el principio pro persona, tenemos el principio en esta época de la digitalización, el principio de la intervención humana. Son muchos principios, el principio que defiendo, el de la precaución, son principios que están dispersos y que hay que organizarlos, hay que acogerlos, porque ¿qué está ocurriendo? Una fuerza expansiva de los principios que hacerles el seguimiento por vía judicial ya no basta. No alcanzamos a hacerle el seguimiento a todos los principios que se están elaborando. Y ahí sí, como dijo Giorgio Pino, los principios se construyen desde lo bajo hacia lo alto y desde lo alto hacia lo bajo, y debemos empezar a construir reglas de precedencia para que estos principios encuentren una aplicación adecuada. Como concepto de los principios, un principio, digamos, no ambiguo, sino polisémico, puesto que cuando traemos a nuestra mente esta palabra, bien podemos hacer alusión a un criterio interpretativo, a una norma guía, o bien a un soporte, al fundamento de una disciplina. Puede ser sinónimo de derechos laborales, así lo usó la OIT en la Declaración de Principios, y que desde el 2022 también cae en esta tendencia de añadir el principio del derecho fundamental al entorno seguro y saludable. También los principios los podemos ver como los rótulos, lo que desde Uruguay llamamos continuidad, y que nos refleja una carga normativa fuerte, pero eso no tiene la estructura normativa. Hablar de estabilidad es un rótulo, no tiene la estructura de un antecedente y un consecuente como una norma tipo regla, y por eso la censura al principio por su ambigüedad, por su sintaxis y por su distinta manera de redacción. Algunos autores, entonces, Sigman entre ellos, lo señala que son argumentos normativos, y de ahí la dedicación que hicimos con el grupo de investigación. Ya cerca de 25 años llevamos en esta mecánica de desentrañar de la jurisprudencia cuáles son los principios que tenemos. Sin embargo, como lo dijo Ripper desde 1955, muchos hablan de principios, pero pocos saben lo que realmente significa o se esconde detrás de esos rótulos. ¿En qué nos encontramos hoy entonces en materia de principios? En un boom. Tenemos principios constitucionales, tenemos principios nominados, principios innominados, como lo fue el principio del mínimo vital, tenemos principios infraconstitucionales y tenemos reglas rotuladas como principios, que quizás sea una de las conclusiones de lo que estamos viendo hoy en las reformas sociales. Hay muchas cosas que estamos rotulando, o muchas estructuras normativas que las rotulamos como principios, pero finalmente no lo son. Están siendo positivizados o positivados y tienen esa dimensión de lo que es un principio desde la teoría del derecho. Miremos las cifras en materia de género. Triste. El Foro Económico Mundial 2025 nos dice que la brecha de género está en el 68.8%. Aumentó apenas 0.3 puntos porcentuales respecto del año 2024. Faltan 123 años, damas y población LGBTI, para alcanzar la paridad de género. De los 10 países más igualitarios, Latinoamérica no aparece por ninguna parte. El DANE en Colombia, frente a la tasa general de participación, nos dice los hombres tienen una participación del 76.6%, mujeres el 52.1%. La tasa de ocupación de los hombres el 71.3%, mujeres el 43%.
y la tasa de desocupación, mujeres el 11.2% y en el sector rural se agudiza. El balance del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 5, que es el del género, nos llama la atención sobre lo que está ocurriendo en Colombia y nos invita a adoptar medidas urgentes, a aumentar el liderazgo, a ocupar o buscar la representación en altos cargos de decisión, en buscar sistemas de cuidados más sólidos y pelear la representación política. Sin embargo, esas pretensiones son complejas de alcanzarlas. ¿Cuál es la realidad en materia de contenidos principialísticos? Ahí están las normas, las fechas de vigencia y olvidaba este decreto, el proyecto del decreto de negociación colectiva, toda vez que en Colombia toda la propuesta de reforma del derecho colectivo fue retirada para llevarse a norma por vía de decretos reglamentarios, y aquí tenemos el primer decreto. Veamos qué principios encontramos en las reformas. La primera de las reformas, la reforma pensional, ya les digo, depende de mañana de la respuesta que dé la Cámara de Representantes si esta supera el examen de constitucionalidad. El principio de igualdad incluye varios enfoques, el de inclusión, género y diversidad, especial protección a la población rural y el enfoque étnico, igualdad en todo sentido, teórica y sujeta a reglamentación. Es lo que nos dice la reforma de la ley 2381. Principios que se relacionan, miremos los de este recuadro de allá: la selección objetiva, la pluralidad de oferentes, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, son principios que, más que ser principios peculiares del derecho de la seguridad social y del trabajo, son principios del concepto de servicio público, y lo repite la reforma pensional en varios de sus articulados que ahí están relacionados. Miren el principio que introduce la reforma pensional, el principio que me encanta: prudencia y diligencia. Y los principios clásicos de la seguridad social, el de universalidad, solidaridad, eficiencia. Todos estos principios, si revisan ese artículo 4 de la reforma pensional, tienen su definición y su regulación normativa. Principio de progresividad y condición más favorable también aparece en la reforma pensional. Son variados el conjunto de principios. Los principios de la reforma procesal laboral a regir desde el 2026. Miren la característica de el tratamiento que se dan a los principios. Quizá el principio más importante de la reforma procesal laboral, que es el de la tutela judicial efectiva, quedó rotulado como otros principios y está entre los últimos artículos, y es el que quizá tiene gran potencialidad como principio y como norma que identifica o peculiariza la justicia laboral. El principio de reparación integral y equidad, también disperso ahí no entre los primeros artículos, como nos acostumbró el vigente Código Procesal del Trabajo, sino disperso entre los demás principios muy propios de una legislación procesal, como son la libertad procesal, que algunos no le dan la categoría de principios, sino de herramientas o técnicas de aplicación en materia laboral. Y tiene el Código Procesal del Trabajo el reconocimiento a principios y garantías constitucionales, apela a los principios generales del derecho y los principios generales del derecho sustancial y procesal. Y miren los principios de la reforma laboral. ¿Qué hizo la ley 2466? Virtió toda la norma constitucional en el artículo 4, la repite,
repitió el artículo 53 de nuestra Constitución y lo incorporó al artículo 4 del régimen legal. Sin embargo, le genera modificaciones al principio de favorabilidad. Presten atención que dice aplicación de la norma más favorable al trabajador y trabajadora, lenguaje inclusivo, eso no lo trae la Constitución, en caso de conflicto o duda en la aplicación de las normas vigentes. Restrictivo, eso no dice la Constitución. La Constitución dice vigentes y no vigentes. Y la norma que se adopte deberá aplicarse en su integridad del principio de inescindibilidad. Y agrega la protección especial a campesinos, esto no lo trae el artículo 53, y a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. También fortalece o da impulso al principio de primacía de la realidad sobre las formas en varias de las normas y los principios de dignidad y bastante impulso al principio del derecho de defensa y el debido proceso cuando se reglamenta el debido proceso administrativo disciplinario, como le denomina el artículo 7º al modificar el 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Otros principios, el principio del trabajo decente aparece ya en la reforma y el principio del entorno justo, equitativo y sostenible. Nueva principialística y el decreto del derecho colectivo que se refiere a la negociación colectiva unificada por niveles o la negociación por sector de industria, que es lo que se avecina, la propuesta para las organizaciones sindicales emanada del Ministerio del Trabajo, nos habla de la favorabilidad y miren el nuevo concepto, nueva aplicación de la favorabilidad. Cláusulas de adaptabilidad, ordenación y coordinación, es decir, favorabilidad por niveles teniendo en cuenta la convención de nivel superior versus la convención de nivel de empresa o que regule materias homogéneas. Y se habla también de la favorabilidad sectorial o la favorabilidad por sector geográfico. Eso está en proyecto, pero es necesario que le empecemos a mirar, no nos ocurra algo similar a la experiencia mexicana, que termina aprobado el decreto y muchos de las reglamentaciones de las nuevas inclusiones o de los trabajadores cuyas regulaciones emergentes se ha dejado al gobierno y al Ministerio del Trabajo. Ahí debemos poner nuestros ojos para que estas reglamentaciones finalmente recojan todos estos principios. Principio de buena fe, representatividad, progresividad, autocomposición, aparecen ahí relacionados. ¿Qué es esto entonces o cómo afrontamos teóricamente desde el punto de vista del concepto de género, este hastío institucional? Miren, lo binario está rebasado. Eso del concepto hombre-mujer y quizá en el grupo de investigación el sesgo de haber trabajado con Isabel y las dos como mujeres haber trabajado insistentemente la visión de género no nos permita ser mucho más inclusivas como quisiéramos, pero hoy este concepto de lo binario está totalmente recompuesto y hay que incluir estas nuevas realidades, estos nuevos conceptos para no caer en exclusiones o desconocer la realidad que está atravesando el mundo entero. La distinción entre sexo y género sí que causa problemas, porque esto de que el sexo no tiene incidencia en la construcción, no todos nos lo creemos, no todas estamos convencidas que eso sea así y genera una relación confusa y problemática. El impacto de la teoría queer, esto de que el género no se es, sino que se hace, que esto depende del performance, del vestido que yo use, de la apariencia que tenga o que hoy me presente de color azul o me presente de color rosado, me presente con falda, con pantalón. Esto está totalmente
cambiado, pero genera una profunda resistencia religiosa, conservadora y de las feministas clásicas. Aquí el feminismo no está puesto de acuerdo en que esto en realidad sea resultado del hacernos. Y varios teóricos en este punto nos pueden ilustrar. Hay conflictos dentro del feminismo, por supuesto. Ese feminismo radical y el transfeminismo que busca ser mucho más inclusivo están generándonos debates al interior del concepto de género. La politización del concepto de género, el uso, esto que estamos viendo en nuestro país, el querer cumplir con la cuota de género o la ley de cuotas a través de esto que suena trampa, de estas formas de llegadas o de cumplir la cuota, nos está generando una polarización inadecuada en Latinoamérica, región incapaz de llegar a acuerdos, nos dicen los economistas, que si de algo adolecemos es de esta imposibilidad del diálogo social y en eso es en lo que debemos fortalecer. Las transformaciones tecnológicas que atraviesa la temática del Congreso y este activismo en redes sociales, en realidad que debe llevarnos a pensar en distintas maneras de presentar y de usar el lenguaje en estos medios masivos. Y las convicciones individuales, para unos esto es tema de modé, esto es tema que genera molestia o finalmente seguimos siendo patriarcales porque no somos capaces de educar en la inclusión o en la igualdad de todas las personas. Y en materia del principialismo, miren la preocupación que asalta y que nos lleva a recordar el pasado. Ese retorno al legalismo nos lleva a la década del 50, en donde teníamos unos principios cortititos en la primera parte del Código Sustantivo del Trabajo. Principios que se quedaron durante mucho tiempo. Ese principio de irrenunciabilidad lo teníamos, no estaba constitucionalizado. Tuvo que llegar la Constitución del 91 para pensar en que eso podía ser aplicable, pero ¿qué ocurrió cuando no teníamos escritos los principios? El accionar sindical fue el que llegó a impactar la conducta patronal y las prácticas judiciales, que es donde finalmente tenemos que impactar con los principios del derecho laboral. Pues no pueden convertirse en ese listado de principios hermosos, y ya les digo cuáles son de mi gusto y cuáles no, ya les dije cuáles eran de mi gusto, pero si los dejamos así como unos rótulos, van a quedarse sin la ejecución práctica y sin la posibilidad de convertirse en la solución al caso en concreto. Los principios van a seguir siendo censurados por su textura abierta, van a seguir siendo censurados por la militancia interpretativa. Aquí el tipo de juez del que ya nos ha hablado mi compañero de sala, el doctor Oliver, entra a jugar y esa militancia interpretativa puede ser peligrosa, nos dicen a quienes en lugar de ser legalistas somos principialistas, y la ponderación y la proporcionalidad a Alexis lo censuran porque ese método de la ponderación, el peso de las reglas de precedencia que él formula desde la lógica, eso está mandado a recoger. El tema de la aplicación de los principios, yo oí hace poco como desde Corte Suprema de Justicia nos dicen, aplicamos género, pero cuando aplicamos en una decisión de Corte Suprema de Justicia el género, pilas, eso no es precedente judicial. Grave, grave que no impacte la jurisprudencia una decisión que tenga este enfoque. Y para cerrar, los resultados ¿a qué nos invitan? A generar nuevos marcos de interpretación, abandonar el esencialismo
y promover una comprensión plural del género, legitimar identidades no normativas, gestionar el conflicto. Eso estamos debatiendo defensores de la perspectiva de género entre nosotros mismos y hay que procurar, hay razones en cada una de las discusiones, hay que darle cabida a la armonización, visibilizar la desigualdad existente, generar políticas concretas, recordar que los principios desde hace 25 años tienen raigambre constitucional, algunos se aplican, otros no, pero la preferencia por unos principios nunca le va a restar importancia a los que dejen de aplicarse. Los principios seguirán siendo innegociables. Y termino con… esperando que el doctor Edgar David, que el Tribunal Superior, y en lo cual agradezco a nuestra presidenta y al presidente del tribunal, sigan gestando estos lazos de unión con la academia que nos han permitido, versión 1 en Barranquilla, versión 2 en Cali, asistir con nuestras investigaciones ante la Universidad Libre. Esperamos la versión 3, no sé dónde corresponda a Universidad Libre, pero ahí estaremos porque la investigación continúa. Muchas gracias.